Pregunta de salud pública. La red de servicios de salud según niveles de atención se utiliza para atender necesidades no identificables, atender exigencias epidemiológicas, priorizar demandas, mejorar la notificación de casos o mejorar la cobertura con atención integral. ¿Para qué utilizamos los niveles de atención? ¿Qué son las necesidades no identificables? Las necesidades no identificables son todas aquellas condiciones, enfermedades o síntomas que tiene la población, pero que no es causa de la consulta. Entonces, como no es causa para que la gente vaya al establecimiento de salud, nosotros no podemos ver esa necesidad. A eso le llaman necesidades no identificables. O sea, la gente qué sé yo, en su casa puede tener una fiebre o febrícula 37,5, 38, un dolor de cabezas, mialgias, artralgias, pero como son leves, como son moderadas, no es causa para que la población acuda al establecimiento de salud. Como no va al establecimiento de salud, esa condición, esa enfermedad o ese síntoma no es registrado. Por lo tanto, para nosotros no existe. Eso es una necesidad no identificable. C. Atender exigencias epidemiológicas. ¿Cuáles son las exigencias epidemiológicas? Las exigencias epidemiológicas son todas aquellas enfermedades, condiciones o daños que la vamos a ver cuando hacemos un análisis de situación de salud. Cuando hacemos un análisis de situación de salud, al final vamos a determinar o identificar brechas en la población. Esas brechas, por ejemplo, puede ser, qué sé yo, se me ocurre, malnutrición crónica o cualquier enfermedad que adolece o que afecte la salud mental de la población. Entonces, de acuerdo al análisis de situación de salud, por ejemplo, una de las condiciones que más afecta a la población son aquellas enfermedades relacionadas a la salud mental de la población, según el ACIS. Pero cuando uno ve cuáles son las enfermedades que se atienden en un establecimiento de salud, la salud mental no figura para nada. Entonces, no siempre lo que se identifica cuando hacemos un análisis epidemiológico es lo que realmente va a prestar o va a dar el Ministerio de Salud a la población. No necesariamente hay esa correlación. D. Priorizar demandas. E. Mejorar la notificación de casos. La notificación de casos está relacionada con la vigilancia, ¿no? Y los niveles de atención, obviamente, no están relacionados con la notificación de los casos. Es más, no todas las enfermedades se notifican, solamente son ciertas enfermedades que están sujetas a vigilancia, ¿no? Y por último, mejorar cobertura con atención integral. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es? La respuesta es la última, ¿no? Mejorar coberturas con atención integral, ¿no? Ese es el objetivo de los niveles de atención. En el modelo de atención integral de salud, MAIS, los cuidados esenciales responden a y los programas de salud pública responden a. ¿Han escuchado hablar del MAIS?
el modelo de atención integral de salud. Entonces, vamos a explicar, aquí la respuesta es la D, ¿no? Necesidades de salud y prioridades nacionales. Pero vamos a ver de dónde salen eso, ¿no? ¿Qué cosa es una atención integral de salud? Según la definición que hace la Dirección General de Salud de las Personas del Ministerio de Salud, ¿no? Para el Ministerio de Salud, la atención integral de salud es la provisión continua y con calidad de una atención. Hasta aquí no hay nada diferente. Orientada hacia la promoción y la prevención, recuperación y rehabilitación en salud para las personas. Hasta aquí tampoco hay mayor diferencia. La gran diferencia está aquí, en el contexto de la familia y la comunidad. ¿Y qué cosa es un modelo de atención de salud para el Ministerio de Salud? Conjunto de políticas, de componentes, de sistemas, procesos e instrumentos que operando coherentemente garantizan la atención a la persona, la familia y la comunidad. ¿Para qué? Para satisfacer sus necesidades de salud. En tal sentido, describe el tipo de respuesta de salud que la sociedad desea y decide sostener y recibir. Este modelo de atención de salud, bueno, todavía sigue siendo uno de los lineamientos de políticas del año 2002 hasta este año. ¿En qué consiste este modelo de atención integral de salud? Lo que hace es abordar las diferentes necesidades de salud en la persona, en las diferentes etapas de la vida, en la familia, en la comunidad y en el entorno y en el ambiente, ¿no? Pero de una manera integral, ¿no? Eso es lo que busca este modelo de atención integral. ¿Cuáles son los principios del famoso MAIS? ¿No? Son 7 principios. El primer principio es el de integralidad y continuidad de la atención, ¿no? ¿En qué consiste eso? Aquí está la definición. Abordaje intersectorial, es decir, no solamente el Ministerio de Salud, ¿no? Hay que hacer las coordinaciones con los otros sectores. Considerar a las personas como seres biopsicosociales, considerar en la atención no solamente a la persona, sino a la familia y a la comunidad. Y hay que integrar actividades o acciones de promoción, de prevención, recuperación y rehabilitación. Y obviamente hay que garantizar la continuidad de la atención, ¿no? Ese es el primer principio de integralidad y continuidad. El segundo principio, y este es el principal principio del MAIS, es la universalidad en el acceso. Es decir, todos deben de tener acceso a este modelo de atención integral. Y eso en parte se está logrando con el famoso AUS, ¿no? El Aseguramiento Universal de Salud. El tercer principio es el de equidad. ¿Qué significa o cuál es la diferencia entre equidad e igualdad? ¿Será lo mismo? ¿Serán cosas diferentes? ¿Qué significa equidad? Equidad significa darle más al que más lo necesita. Muy diferente de igualdad. En la igualdad hay que darle a todos por igual, ¿no? El principio no es de igualdad, sino de equidad. Darle más al que más lo necesita. Bueno, el principio de eficiencia. ¿Qué significa eficiencia? ¿Recuerdan la diferencia entre eficacia y eficiencia? ¿Qué cosa es eficacia? Logro de los objetivos, no interesa el costo. Ese no es el principio del MAIS. No es eficacia, es eficiencia. ¿Qué significa eficiencia? Logro de los objetivos, pero al más bajo costo.
El respeto a los derechos de la persona, participación y promoción de la ciudadanía y la famosa descentralización. No son los 7 principios del maíz. ¿Cuáles son los ejes del maíz? El maíz tiene 2 grandes ejes. El primer eje es el eje de las necesidades de salud. En este eje van a estar la gran cantidad de acciones, actividades, básicamente de promoción y prevención. Aquí están los programas de atención integral por etapas de vida, los programas de atención integral de la familia y los lineamientos para la promoción de comunidades y entornos saludables. Y en el segundo eje tenemos el eje de las prioridades sanitarias. En este segundo eje están todas las estrategias sanitarias, ¿no? Las estrategias sanitarias nacionales y las regionales. Entonces son los dos grandes ejes, ¿no? Eje de las necesidades de salud y eje de las prioridades sanitarias. En este segundo eje es donde están las estrategias sanitarias. Saben que ya no hay programas de salud, ¿no? Lo que hay ahora en el Perú son estrategias sanitarias. Y hacen en parte lo que hacían los programas verticales, ¿no? Las estrategias sanitarias son las que actualmente funcionan en el Ministerio de Salud, son 15. De estas 15 hay algunas estrategias sanitarias nuevas que no existían como programas. ¿Cuáles eran esas estrategias? Salud ocular, salud familiar, la estrategia sanitaria para la atención de pacientes con contaminación de plomo, salud de los pueblos indígenas, accidentes de tránsitos y prevención y control de daños no transmisibles. Estas estrategias no existían antes como programas. Las dimensiones del modelo de atención integral son 3, como les había comentado. La persona, pero no es la única. La otra dimensión es la familia y la tercera dimensión es la comunidad, ¿no? Entonces, el modelo de atención integral establece estas 3 dimensiones, ¿no? Hay que atender a la persona, a la familia y a la comunidad. Los programas de atención integral por etapas de vida son 4 etapas de vida: la salud del niño, la salud del adolescente, del adulto y del adulto mayor. Son las 4 etapas de vida que se consideran en este modelo. Y las edades o los grupos objetivos de cada uno de estos programas: la salud del niño va de 0 a 9, el adolescente de 10 a 19, el adulto de 20 a 64 y las personas mayores de 65 años lo consideran como el adulto mayor. Y las familias, según este modelo, la clasifica en cuatro grupos. La familia en formación es la familia que recién se forma y que todavía no tiene hijos. La familia en expansión es la familia que ya tuvo el nacimiento de uno o más hijos y que están en las diferentes etapas de crecimiento. La familia en dispersión es aquella familia en la cual por lo menos uno de los hijos ya está en condiciones de desarrollar su propia familia. Y la familia en contracción es la familia que ha visto ya partir a los hijos para formar nuevas familias, ¿no? Ok. Siguiente pregunta. La acción de promoción de la salud está dirigido ¿a quiénes está dirigido la promoción de la salud? Población enferma, individuo sano, grupos vulnerables, grupo de riesgo o población en general.
¿A quiénes se dirige la promoción de la salud? La promoción de la salud se dirige a toda la población, no hace distinción entre personas sanas o enfermas, es población general. Promoción de la salud. ¿Y la prevención a quiénes está dirigido? Prevención. ¿Cuáles son las actividades de prevención? El ejemplo clásico. Vacunas. ¿A quiénes están dirigidas las vacunas? ¿Grupos vulnerables o grupos de riesgo? Grupos de riesgo, ¿no? Entonces, las actividades de prevención están dirigidas a los grupos de riesgo. Las actividades de promoción, actividades dirigidas a la población total. La promoción de la salud se resume en la acción sobre población y enferma, individuo y sano, grupos vulnerables, grupos de riesgo o población y en general. Bueno, es parecida a la otra, ¿no? Es población y en general. De acuerdo a Marc Lalonde, ¿cuál no es un campo de la salud? Lalonde estableció 4 campos de la salud, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran? ¿Organización de los servicios de salud? Sí. ¿Biología humana? También. ¿Medio ambiente? También. ¿Estilo de vida? También. La que no está considerado como uno de los campos de la salud en el modelo de Lalonde es la pobreza. Aquí están los 4 campos. De estos 4 campos, ¿cuál es el más importante, según Lalonde, en este proceso de salud-enfermedad? ¿Cuál es el más importante? Los estilos de vida. El menos importante, la organización de los servicios. Y en este mismo informe, Lalonde describe cómo se distribuye el presupuesto, en este caso de Canadá, en estos 4 campos. ¿Cuál de estos 4 campos es el que se lleva la mayor cantidad de presupuesto? Organización de los servicios. ¿Cuál es el que tiene la menor cantidad o el menor porcentaje de presupuesto? Los estilos de vida. Entonces él describe esa incongruencia, ¿no? Los factores que más influyen en el proceso de salud-enfermedad en la población son los que menos presupuesto tienen. Y los factores que menos influyen, que son la organización de los servicios, son los que se llevan la mayor tajada de presupuesto. Bueno, este modelo, descrito el año 74 en Canadá por Lalonde, todavía se sigue manteniendo en nuestro país, ¿no? Gran parte del presupuesto va hacia organización de los servicios, casi nada a cambiar o mejorar los estilos de vida. El modelo de atención integral de salud tiene como principio fundamental. ¿Cuál es el principio fundamental? Calidad no es un principio. Integralidad sí es un principio. Eficacia no es un principio, es eficiencia. Universalidad sí es un principio. Solidaridad no es un principio. ¿Qué cosa es solidaridad? En el concepto de salud pública. El concepto de salud pública, la solidaridad, el ejemplo clásico es el de salud, ¿no? En salud, uno de sus principios de salud es el ser solidario. ¿Qué significa ser solidario? El que más tiene aporta más para poder atender al que menos tiene. En el salud, todos los trabajadores del sector público o privado aportan al seguro.
pero probablemente los que tienen mejor condición remunerativa aportan más al seguro, pero no se atienden en el seguro, no se atienden en el salud, se atiende en el sector privado, pero sí aportan. Ese aporte que da estas personas, a pesar que no se atiende, es un aporte solidario. Los que más tienen dan para que los que menos tienen, los que menos aportan, reciban la atención. Ese no es un principio del modelo de atención integral. El principio del modelo de atención integral, el principal es la universalidad, ¿no? Que todos tengan acceso a la atención de salud. Según el informe internacional de la LONDE, el factor de menor importancia para mejorar el estado de salud, ¿cuál es? Los servicios, ¿no? La acción de los establecimientos de salud. En el Perú actual, el cuidado de la salud está en los primeros lugares de la agenda política del Acuerdo Nacional. Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud solo ha podido desarrollar precariamente su rol rector y conductor sectorial. La combinación de estos dos factores en una matriz FODA permite identificar la siguiente estrategia. ¿Qué estrategia es? Desafío, limitación, potencialidad, restricción o riesgo. ¿Qué cosa es? Bueno, aquí la respuesta es la A, pero vamos a repasar de manera muy breve la planificación estratégica. La planificación estratégica tiene 6 momentos, como les había comentado. El primer momento es el momento enunciativo, ¿no? Hay que establecer cuál es la visión y cuál es la misión. También es necesario establecer cuáles son los principios y los valores de la institución. El segundo momento es el momento del análisis dentro y fuera de la organización. El tercer momento es el momento de síntesis, aquí hay que hacer el análisis FODA. Y el cuarto momento es el momento estratégico. Hay que hacer la identificación y la selección de las estrategias que vamos a implementar. El quinto momento, llamado normativo, consiste en la formulación de los objetivos, son los objetivos estratégicos, y en el sexto momento, que es el táctico operacional, hay que identificar todas las actividades que son necesarias, identificar necesidades y hay que identificar los recursos humanos y financieros que son necesarios. Entonces, el primer momento es el momento enunciativo, hay que establecer la visión. ¿Quién es el que establece la visión en un planeamiento estratégico? ¿Los trabajadores o el líder? La visión lo establece el líder, ¿no? La visión lo establece el líder. ¿Qué cosa es la visión? En resumen, la visión es el sueño. Lo que queremos ser, como es un plan estratégico, es a mediano o largo plazo. Usualmente 5 años, ¿no? O sea, los planes estratégicos se hacen para 5 años. A diferencia de los planes operativos que se realizan para un solo año. Entonces estamos viendo planificación estratégica. La visión lo establece el líder. Esta visión es el sueño, lo que nosotros queremos llegar a ser en el mediano o largo plazo, como les había manifestado, ¿no? Usualmente 5 años. Eso es la visión, ¿no? Nuestro sueño. ¿Y qué cosa es la misión? La misión, en pocas palabras, es la razón de ser de una organización. ¿Para qué existe la organización? La misión no lo establece el líder, la misión lo establecen todos los integrantes de la organización. Bueno, establecido la visión y la misión, el siguiente paso es establecer cuáles son los principios y los valores de la organización.
El segundo momento es el momento del análisis. Como les decía, hay que hacer un análisis de lo que está fuera de la organización y lo que está dentro de la organización. Como nosotros trabajamos en el sector salud, lo que está fuera de la institución lo vamos a analizar a través del análisis epidemiológico, ¿no? El análisis de situación de salud. Y dándole un enfoque empresarial, podemos establecer un entorno empresarial inmediato y un entorno empresarial mediato. Aquí lo que hay que ver es cuáles son los factores sociales, económicos, políticos y tecnológicos que pueden influir en nuestra organización. Todo esto es el análisis externo, lo que sucede fuera de la organización. Pero también necesitamos hacer un análisis dentro de la organización. Y les había manifestado que hay mucha forma de poder analizar qué es lo que está sucediendo dentro de la organización. Pero de los diferentes métodos que hay, uno de los más utilizados es el enfoque sistémico, que consiste en determinar cuál es la estructura de nuestra organización, cuáles son los procesos que se realizan, cuáles son los resultados y finalmente cuál es el impacto que hay en la población, ¿no? Ese es el enfoque sistémico. Una vez que hemos hecho el análisis externo y el análisis interno, el tercer momento es el momento de síntesis, en el cual tenemos que hacer el análisis FODA. Hay que identificar cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras oportunidades, debilidades y amenazas. El análisis FODA es una herramienta de gestión y se considera así como una herramienta de gestión. Comprende hacer un análisis interno y un análisis externo. ¿Cómo hacemos el análisis interno? En el análisis interno hay que identificar dentro de nuestra organización qué fortaleza tenemos y qué debilidades tenemos. Y cuando hacemos el análisis fuera de la organización hay que identificar las oportunidades y las amenazas. Cuando hacemos el análisis interno, ¿cómo diferenciamos una fortaleza de una debilidad? En el análisis interno, las fortalezas son todos aquellos factores que van a favorecer el logro de los objetivos. Por ejemplo, factores que pueden influir en lograr los objetivos: equipamiento de última generación, recursos altamente capacitados, que tengamos presupuesto, etc. Todos esos son factores internos y que además favorecen el logro de los objetivos. ¿Cómo identificamos las debilidades? También son factores internos, pero que en lugar de favorecer lo que van a hacer es obstaculizar el logro de los objetivos. De igual manera, en el análisis externo vamos a encontrar factores que van a favorecer el logro de los objetivos. Todos los factores que ayudan a lograr los objetivos, factores externos, se van a considerar como oportunidades. Y todos los factores que van a amenazar o que reducen o que dificultan el logro de los objetivos, le vamos a llamar amenazas. A veces es difícil saber si un factor es interno o es externo. ¿Cómo hacemos esa diferencia? Todos aquellos factores en los cuales la institución o la organización tiene la capacidad de poder modificarlos, poder eliminarlos, se consideran como factores internos. Y todos los factores en los cuales la organización no tiene la capacidad de modificarlos ni eliminarlos, se consideran como factores externos. Entonces, volviendo a la pregunta, dice, en el Perú actual, el cuidado de la salud está en los primeros lugares de la agenda política del Acuerdo Nacional. Que la salud esté en la agenda política, ¿de quién depende? ¿Depende de la organización?
No, no depende de la organización. Entonces, es un factor externo. ¿Este factor externo es positivo o es negativo para el logro de los objetivos? Que esté en la agenda política es positivo. Entonces, ¿qué cosa es? ¿Una oportunidad o una amenaza? Una oportunidad. Pero dice, al mismo tiempo, el Ministerio de Salud solo ha podido desarrollar precariamente su rol rector y conductor sectorial. Entonces, el rol rector sectorial del Ministerio de Salud, ¿de quién depende? ¿Depende del ministerio o depende de otro sector? Depende del ministerio. Entonces, es un factor interno. ¿Este factor interno favorece o dificulta el logro de los objetivos? Dificulta. Entonces, ¿es una fortaleza o es una debilidad? Es una debilidad. Entonces, en las primeras líneas tenemos una oportunidad y en las últimas líneas tenemos una debilidad. ¿Ok? Entonces, estábamos aquí, ¿no es cierto? Tenemos una oportunidad y tenemos una debilidad en el análisis FODA. Cuando nosotros pasamos al siguiente momento, para poder elaborar la matriz FODA de consistencia vertical, en esta matriz FODA lo que hacemos es cruzar las oportunidades y las amenazas con las fortalezas y debilidades. Entonces, si tenemos una oportunidad y tenemos una debilidad, ¿a qué corresponde? Un desafío. Si tenemos una oportunidad y tenemos una fortaleza, tenemos una potencialidad. Si tenemos una amenaza y una fortaleza, es un riesgo. Y si tenemos una amenaza y tenemos una debilidad, tenemos una limitación. Entonces, esta es la matriz FODA, ¿no? Y nos permite identificar qué estrategia vamos a implementar. Siguiente pregunta. En el censo local se obtiene información para la programación de las actividades del establecimiento de salud. ¿Qué información nos facilita el cálculo de las metas de la estrategia sanitaria de inmunizaciones y del control del niño sano? Tenemos las 5 alternativas, pero primero tenemos que establecer o definir qué cosa es una meta. ¿Qué cosa es una meta? Una meta no es otra cosa que un objetivo, pero cuantificado. Entonces la meta es un objetivo cuantificado. Entonces, para calcular las metas de la estrategia sanitaria de inmunizaciones y de control del niño sano, ¿qué información necesito? ¿Cuál es el objetivo de esta estrategia? El objetivo es vacunar a todos los niños menores de 1 año o a todos los niños menores de 5 años, ¿no? Vacunarlos y además hacerles su control de niño sano. Entonces, para poder establecer las metas, ¿qué información necesito? A. La tabla de población por grupo de edades quinquenales. Para las inmunizaciones yo tengo que establecer cuántos niños voy a vacunar, niños menores de 1 año, y cuántos niños voy a vacunar, niños de 1 a 5 años.
Y para poder establecer las metas del control del niño sano, también necesito saber niños menores de 1 año, niños de 1 a 2 años, de 3 a 4 años, de 4 a 5 años. Porque dependiendo de la edad del niño, yo tengo que establecer, o ya está estandarizado, cuántos controles necesita el niño. Por ejemplo, un niño menor de 1 año, ¿cuántos controles necesita? Control de niño sano. ¿Cuántos controles se necesitan? 11 controles. Entonces, con la tabla de población por grupo de edades quinquenales, grupos por cada 5 años, no voy a poder determinar cuáles son las metas, porque yo necesito la población desagregada, ¿no? Por cada año. B, la pirámide poblacional. La pirámide poblacional también me da los grupos de edades quinquenales, pero además me lo da diferenciado por sexo, hombres y mujeres. Tampoco me sirve para establecer las metas. Población por grupo de edades programáticas. Bueno, la respuesta es esta, ¿no? La población por grupo de edades programáticas es una población que establece la Dirección General de Estadística e Informática del Ministerio de Salud. Grupos programáticos se consideran todos los grupos de edades en las cuales algún programa va a intervenir. Por ejemplo, con el MAIS necesitamos niños, adolescentes, adultos y población adulta mayor. Bueno, esta población por grupo de edades programáticas me dice cuántos adultos mayores tenemos, cuál es la población de adultos, cuál es la población de niños. Bueno, aquí la respuesta es la C, ¿no?